Familia Restaura. Estamos estudiando Jueces, capítulo 6, del verso 1 al 21. Así que el Espíritu Santo nos ayude siempre a poner por obra su palabra. Llamado de Gedeón. Qué lindo pasaje. ¿Saben por qué? Porque empezamos a notar que el Señor le está diciendo que por la rebelión de Israel ahora son esclavos. Estamos viendo de que por su transgresión a la ley del Señor, a desobedecerle, a idolatrar y empezar otra vez a alejarse del Señor, empiezan a ser la servidumbre de sus enemigos. Por 7 años ellos empiezan a ser esclavos de ellos. Tanto que Gedeón estaba en un lagar. Es algo humillante, ¿verdad? Porque estaba escondido. No podía sacudir el trigo al intemperie, ¿sí? A la luz del día, sino que lo tenía que hacer en escondidas para que los enemigos no se robaran su fruto. Entonces, vemos cómo el Señor responde ante el clamor de su pueblo, porque Dios siempre es un Padre amoroso, misericordioso. Claro, llega a un punto en el no retorno y Dios dice hasta aquí. Pero en este momento el Señor les está diciendo, tengo compasión de ustedes, les envía un profeta, les empieza a indicar que había sido por su rebelión y todo eso, y usted lee la historia, y después de eso el Señor les da la promesa y les dice, pero yo voy a estar con ustedes, los voy a librar. Entonces envía un libertador. Siempre Dios escoge a alguien. Y diga conmigo, yo soy escogido por el Señor. Yo soy como ese Gedeón que Dios levantó. Y entonces, ¿qué pasa? Viene y pasó de que envían al ángel de Jehová, lo envían a Gedeón, se le aparece y le dice, lo primerito que le dice es, varón esforzado y valiente. Gedeón no se sentía así, venía de una familia insignificante a los ojos humanos, pero ante el Señor era su escogido. Entonces le dice eso a Gedeón. Y Gedeón, en vez de decirle gracias Señor por lo que me estás diciendo, no, Gedeón le empieza a reclamar. ¿Y cuántos nos identificamos con Gedeón? ¿Sí? Empezamos a reclamarle al Señor y decirle, pero ¿dónde estabas? ¿Pero por qué me dejas? ¿Por qué no me contestas? ¿Por qué no respondes a mi clamor? Tanto que he orado, tanto que he ayunado. ¿Cuántos hemos respondido con reclamo a nuestro Señor? Cuando Él ha venido con palabras, con promesas, ¿sí? A nuestra vida. Entonces Gedeón viene y le empieza a decir eso al Señor, a reclamarle. Y el Señor, en su misericordia, le dice, yo voy a estar contigo. Gedeón pide señales, pide una, y ahí nos vamos a quedar por esta vez. Pide esa señal de la comida. El Señor le demuestra una vez más que está con él. ¿Saben? Para tomar decisiones muy cruciales como la que Gedeón tenía que tomar, de ir y conquistar esa tierra de sus enemigos y derrotarlos, él tenía que tener una convicción, una seguridad para poder ir y combatir. Yo le insto a usted y a mí también de poder siempre consultarle al Señor, siempre llegar y agotar el último recurso hasta que el Señor nos hable, que nos indique qué poder hacer en decisiones muy cruciales de nuestra vida, tanto en nuestro matrimonio como nuestros hijos, nuestra familia, el negocio, el trabajo. Todo eso son decisiones importantes en nuestra vida y tenemos que siempre pedir la indicación al Señor. Hoy Dios nos dice y nos recuerda quiénes somos para Él, esforzados y valientes. Así que no importa qué haya hecho el enemigo, que te haya dicho en tu mente, tú eres esforzado y valiente porque estás conquistando, estás siendo el escogido del Señor. Que Dios te bendiga. Buenos días, familia Restaura. Hoy continuamos con la palabra de Dios en Jueces capítulo 6, versículo del 22 al 40. Si vemos en el primer versículo, habla del encuentro que Gedeón tuvo con el Señor cara a cara. Pero también vemos el temor que él tuvo al haberlo visto cara a cara. ¿Qué nos puede enseñar en este versículo? Que el Señor no viene a destruirnos. El Señor viene a quitar esas esclavitudes que tenemos del pecado, como es el temor, ¿cierto? El miedo. Nosotros no debemos tener miedo, porque el Señor quitó eso de nuestras vidas. Amén. También vemos que el Señor le dio una instrucción a Gedeón. Una vez tuvo el encuentro con él, le dio una instrucción de derribar los altares de Baal, de su familia, de su padre. Aquí Gedeón obedeció, pero también vemos que Gedeón lo hizo en la noche. ¿Por qué? Porque sintió miedo, ¿verdad? De que su familia se diera cuenta de lo que él iba a hacer. Pero ¿qué nos enseña aquí? Que a pesar de que nosotros tengamos miedo, que a pesar de que tengamos temor, pero si obedecemos a Dios, cruzaremos esa meta y lograremos que el Señor nos haga esa confianza en nuestras vidas y nos haga un llamado y un propósito, porque después de que Gedeón obedeció, el Señor le hizo un llamado, le dio la instrucción de formar un ejército, ¿cierto? Y Gedeón en su obediencia lo hizo, pero también vemos que a pesar de que él había tenido un encuentro con el Señor, dudó en su corazón, le pidió señales al Señor para saber si el Señor verdaderamente iba a cumplir
su promesa. ¿Qué nos enseña aquí? Dudar no es pecado, pero ¿qué pasa? A veces convertimos esa duda en incredulidad. Vemos que el Señor nos da señales, vemos que el Señor nos habla a través de su palabra, vemos que el Señor pone personas a nuestro alrededor y aún en sueños nos habla y aún así dudamos. No es pecado dudar, como lo decía al principio, pero si dejamos que esa duda se convierta en incredulidad, sí es pecado. ¿Por qué? Porque debemos confiar en lo que el Señor nos ha dicho. A pesar de que vengan las dificultades, a pesar de que no veamos con nuestros ojos terrenales lo que queremos ver, debemos confiar en la promesa que el Señor nos dio. A cada uno de nosotros el Señor nos dio una promesa y aquí estamos, creciendo en su palabra, obedeciendo, haciendo cada día de nuestras vidas un cambio. No seamos religiosos, seamos obedientes, nos volvamos oidores, seamos hacedores. El Señor no busca de nosotros una religiosidad, Él busca verdaderamente una comunión profunda. Vamos a creer que el Señor, primero, tuvo un encuentro con nosotros. Segundo, derribó de nosotros todo pecado e idolatría. Tercero, nos está haciendo un llamado a su servicio, a prestar su servicio, a cumplir su propósito. Y cuarto, nos está llamando a confiar más en Él. Seguimos con el libro de Jueces en el capítulo 7, versículos del 1 al 25. Vemos que este pasaje es nombrado Gedeón derrota a los madianitas. El capítulo 7 del libro de Jueces narra la victoria milagrosa de Gedeón sobre el ejército madianita. Su tema central es la dependencia total en Dios sobre la fuerza humana, demostrando que la victoria proviene del Señor y no del número de soldados. En los versículos del 1 al 3, Dios le dice a Gedeón que le diga a todos los soldados que tienen miedo que se vayan a casa. El pueblo que está contigo es mucho. Esta era una gran prueba para la fe de Gedeón. Su ejército de 32,000 hombres ya era sobrepasado por los 135,000 madianitas, pero Dios pensaba que su ejército era muy grande y él le ordenó a Gedeón que invitara a todos aquellos que tenían miedo que se fueran a casa. Él se quedó únicamente con 10,000 hombres. Gedeón probablemente estaba sorprendido en el número de hombres que tenían miedo. Y entonces esperaba que solamente unos cuantos cientos se fueran. Pero se nos dice que ellos se reunieron en un lugar donde podían ver las 135,000 tropas de Madián. La vista de un gran ejército opositor hizo que muchos soldados israelitas tuvieran temor. Israel aún podía tomar crédito por la victoria si ellos tenían 32,000 tropas. Podrían creer que triunfaron por medio de su gran valentía o estrategia. Dios quería que las probabilidades para obtener la victoria estuvieran en contra de ellos, para que se viera claramente que la victoria era únicamente de Él. Si en verdad creemos en el principio que no es con ejército ni con fuerza, sino con mi Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos, entonces nuestra insignificancia no importa. Dejemos de ver las circunstancias adversas como impedimento, de poner la mirada en el problema, en el cónyuge o hasta en nuestra propia insuficiencia, porque ahí es donde el Señor se quiere glorificar. Dice su palabra, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Aleluya. Rara vez pensamos que la grandeza puede ser un estorbo para la obra de Dios, pero es más difícil el confiar verdaderamente en Dios cuando tenemos muchos recursos maravillosos en nuestras manos. Aunque ciertamente se puede realizar, es difícil el ser grande y confiar solamente en el Señor. Cuando somos grandes, no es posible hacer mucho con los recursos humanos y dar crédito a Dios. Por eso, muchas veces el Señor nos tiene que dejar sin nada. Nos lleva a un proceso de separación para poder fijar nuestra mirada en Él y aprender a depender de Él, dejando toda autosuficiencia. En los versículos del 4 al 8, Gedeón debe separar a los hombres de acuerdo a una prueba peculiar. Llévalos a las aguas y ahí te los probaré. Esto parece una prueba peculiar y hay diferentes ideas del por qué Dios utilizó esto para separar a los soldados. Quizás fue porque aquellos
que podían tomar el agua en sus manos y llevarla a su boca, eran mejores soldados porque mantenían sus ojos en sus alrededores aun cuando bebían agua. La prueba fue peculiar militarmente. Los hombres en tal posición no estaban vigilantes en contra de una repentina sorpresa. Podemos decir que Dios eliminó a los que tenían miedo y a aquellos que pensaban primero en la conveniencia, la manera más fácil. ¿Cuántos cristianos tienen miedo del enemigo que no son de utilidad real para una guerra? ¿Y cuántos del remanente están centrados en ellos mismos, en lugar de estar centrados en Dios? Con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Dios le aseguró a Gedeón que la victoria era certera, aún solamente por medio de estos 300 hombres. Ahora el ejército israelí era menor a 1% de su tamaño original y la proporción era de 400 soldados madianitas por cada soldado israelí. Gedeón únicamente podía confiar en Dios porque no había nada más para confiar. En los versículos del 9 al 15 vemos la confirmación de la victoria. Dios alentó a Gedeón permitiéndole escuchar el sueño de un soldado madianita sobre un pan de cebada que destruía una tienda, lo cual simbolizaba la caída de Madián. En los versículos del 16 al 22, los 300 hombres se dividieron en 3 grupos y su armamento consistía, número 1, en trompetas, que son los shofares, número 2, cántaros vacíos y antorchas encendidas de los cántaros. A la medianoche quebraron los cántaros, tocaron las trompetas y gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón. El pánico resultante hizo que los madianitas se atacaran entre sí y huyeran. Finalmente, en los versículos del 23 al 25, Gedeón llamó a otras tribus para perseguir a los fugitivos, logrando capturar y ejecutar a los líderes madianitas, Oreb y Zeb. Podemos concluir que Dios no necesita grandes ejércitos para cumplir sus propósitos. Gedeón, aunque temeroso al principio, actuó en obediencia, con fe y valentía, a pesar de que la estrategia no tenía lógica humana. En la guerra espiritual, la disposición y la alerta son más importantes que el número de personas. Así que, mis amados, confiemos en el Todopoderoso porque Él entregará a tu adversario en tus manos. Él ya te dio la victoria. El Señor les bendice.